A las 8:14 de la mañana, mi teléfono se iluminó con un mensaje que terminó mi infancia en una sola frase. Cambiamos todas las cerraduras de la puerta principal y también el código de la entrada. Ya no confiamos en ti. Sin discusión, sin explicación, solo un desalojo por mensaje de la mujer que una vez me llamó su mayor bendición. Me quedé mirando la pantalla hasta que mi mano dejó de temblar y luego escribí. Anotado. Eso fue ingenioso. Pero olvidaste una cosa. Antes de contarte lo que pasó esa mañana, dime desde dónde me escuchas. Así que sé que no soy la única que ha sido separada de su propia sangre. Solía pensar que el amor se medía en cuánto dabas, cuántos problemas resolvías antes de que nadie tuviera que pedirlo. En mi familia, ese tipo de amor mantenía las luces encendidas, la hipoteca pagada y el silencio perfectamente intacto. Me llamo Taylor Robinette, tengo 31 años y soy gerente financiera en Chicago, y durante 4 años pagué casi $5,000 al mes por una casa en la que ni siquiera vivía. Cada factura, cada reparación, cada favor temporal llevaba mi nombre. Mamá decía que era trabajo en equipo familiar. Papá lo llamaba hacer lo correcto. Yo lo llamaba sobrevivir. Mi madre, Elizabeth, era de esas mujeres que podían convertir la culpa en moneda de cambio. Cada frase venía envuelta en cortesía, pero con un precio. Sabes, cariño, el techo sigue goteando. Es duro ver a tu padre intentar arreglarlo. Traducción. Envía dinero. Mi hermana Lindsay, de 34 años, dominaba la impotencia como si fuera un deporte olímpico. 2 hijos, un sinfín de emergencias y un tono que hacía que la negativa sonara cruel. Y mi padre, Robert, de 62 años, el pacificador que mantenía la paz callando. Nunca me defendió, nunca los detuvo. Cuando una vez encontré una extraña consulta de crédito a mi nombre, le restó importancia. Fallo del sistema, dijo. Quería creerle. Me dije a mí misma que estaba ayudando, que esto era lo que hacían las buenas hijas. Tenía 27 años cuando firmé la hipoteca. Aún era lo suficientemente ingenua como para pensar que el amor significaba intervenir. Mamá decía que la familia significa confianza. Así que pagué la hipoteca. Pagué los impuestos de la propiedad, el seguro, incluso la factura de internet para que papá pudiera ver deportes en streaming. Cuando el coche de Lindsay se averió, cubrí las reparaciones para la seguridad del niño. Cuando se quedó en descubierto, transferí el saldo antes de que tuviera que pedirlo. Llevaba hojas de cálculo para registrar cada pago que etiquetaba como temporal. Esa palabra me hacía sentir segura, como si pudiera parar en cualquier momento. Pero lo temporal tiene una forma de extenderse cuando nadie más mueve un dedo. La casa pasó a ser suya. La deuda siguió siendo mía. Aún así, me aferraba a la idea de que el esfuerzo podía generar afecto. Cada vez que mamá decía, «Estás manteniendo a esta familia a flote», lo confundía con amor. Cada vez que agradecía públicamente a Lindsay por su sacrificio, me tragaba el dolor. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que la confianza en nuestra casa nunca significó seguridad. Significaba silencio. Ahora, sentada en ese apartamento tranquilo, mirando su mensaje, finalmente entendí lo que realmente me había enseñado. En su idioma, la familia no se trataba de pertenecer, se trataba de quién pagaba las cuentas. Empezó con una publicación en Facebook. Estaba esperando en mi coche fuera de la tienda de comestibles cuando el algoritmo me lo dio como una bofetada. Mis padres y Lindsay estaban de pie en el porche de la casa que había estado pagando. El pie de foto decía, «Muy orgullosa de nuestra hija por construir un hogar que todos podemos compartir». Mi madre sostenía un pequeño cartel de madera que decía, «Hogar, dulce hogar, un regalo de Lindsay». Debí de releer el pie de foto 5 veces, esperando a que apareciera mi nombre. No apareció. Los comentarios me llovieron como confeti. «Es increíble. Criaste a una hija tan fuerte, Lindsay. Eres el pilar de la familia». Me quedé completamente quieta, con una mano en el volante, como si moverme fuera a romper la ilusión que me mantenía en pie.
Entre los emojis y los elogios, me di cuenta de que no solo me estaban borrando, habían reescrito la historia por completo. 2 días después, sonó mi teléfono. Era una voz alegre del banco. «Hola, señorita Robinette. Solo llamo para confirmar una solicitud para actualizar el contacto principal de su hipoteca». Se me encogió el estómago. «¿A quién?» «A una tal señorita Lindsay Carson», dijo. «Los documentos aún están pendientes de verificación». Colgué sin contestar. El bolígrafo se me resbaló de los dedos, dejando una línea de tinta en la palma de la mano. Esa noche, revisé mi cuenta y lo vi de inmediato. Habían desaparecido $2,400, una transferencia a una vieja tarjeta de emergencia que había compartido con Lindsay. Le escribí: «¿Usaste mi tarjeta otra vez?». 10 minutos después: «No le des importancia, Tai. Los niños necesitaban zapatos». Otro pitido: «Mamá, cariño, Lindsay solo está pasando por un mal momento. No empecemos una guerra por unos pocos dólares. Unos pocos dólares». Me quedé mirando esas palabras hasta que se desdibujaron. Nunca se trató de dinero. Se trataba de lo que demostraba. Cuando Lindsay necesitaba ayuda, era urgente. Cuando yo necesitaba justicia, era un inconveniente. Esa misma noche mi teléfono volvió a sonar, esta vez el chat del grupo familiar. Lo habían rebautizado como Círculo Familiar. Alguien había enviado un meme, un hombre entregando su billetera con el mensaje: «Gran energía de patrocinador». Mi primo me etiquetó. Papá respondió: «Mantén al donante contento». Salí del chat. Me volvieron a agregar con globos. Volví a salir. Esa vez los bloqueé a todos. El fin de semana siguiente fui en coche a casa a cortar el césped. Seguir pagando al paisajista no tenía sentido. Mamá siempre decía que el aire estaba cargado de olor a hierba cortada. Cuando me detuve a buscar agua, se oían voces por la ventana abierta de la cocina. La de mi madre, baja y complacida, la de Lindsay, brillante y presumida. ¿Viste su cara cuando la tía Karen preguntó por la escritura? Lindsay se rió. La voz de mamá la siguió, suave pero mareada. «Casi está hecho. Una vez que se aclare el papeleo, no hay nada que pueda decir. Ella es la que puso su nombre en el préstamo. Ahora es su problema». Lindsay resopló. Siempre ha sido una invitada con cartera. Y entonces, el golpe final de mamá. Ya no es de la familia. Solo es una patrocinadora. No me moví. La botella de agua se me resbaló de la mano, golpeó el césped, rodó hacia la cortadora de césped. Ni siquiera la recogí. Sentía el cuerpo vacío, como si alguien me hubiera sacado y hubiera dejado la cáscara en pie. La gente cree que la ira es intensa, pero esto no era calor, era hielo. Cada palabra se congeló en algo nítido y limpio. En ese momento, dejé de querer ser parte de ellos. Dejé de querer explicaciones o disculpas, solo quería verdad y control. Esa noche, no lloré. Ni siquiera me serví una copa. Simplemente me senté en mi escritorio, la luz de mi portátil derramándose sobre una pila de correos sin abrir. Extractos de hipoteca, facturas de reparaciones, recibos con mi nombre en la esquina. Cada trozo de papel era prueba de la mentira en la que había estado viviendo. Abrí primero mi aplicación de banca, luego la hoja de cálculo que había estado guardando durante años. Línea por línea, rastreé los pagos, los impuestos de la hipoteca, la reparación del techo, la guardería, la compra. 4 años de lo que llamaban ayuda sumaron $211, 724. La cifra ya no me asustó, me tranquilizó. A las 11:46 de la noche, cancelé todas las transferencias automáticas. El siguiente pago vencía el 15. Esta vez no. Le escribí un mensaje corto a mi madre. ¡Qué ingenioso! Pero olvidaste una cosa. Sin emojis, sin firma, solo un punto al final de una sentencia de 4 años. Entonces comencé mi auditoría.
Saqué viejos mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, cada uno un recibo por su derecho. Etiqueté carpetas, pagos, facturas, mensajes, audio, y cuando volví a reproducir la nota de voz que había grabado accidentalmente a través de la ventana abierta de la cocina, la llamé verdad de la cocina. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. 3 días después, un grueso sobre blanco se deslizó bajo la puerta de mi apartamento. Dentro, una invitación impresa en papel dorado. Por favor, únase a nosotros para celebrar el 60º cumpleaños de Elizabeth Carson. En la parte inferior, una cita brillaba en cursiva. Una casa no es un hogar sin familia. Me reí a carcajadas. El sonido me sobresaltó incluso a mí. Clavé la invitación en mi refrigerador justo al lado de mi hoja de cálculo impresa. 2 santuarios, uno al lado del otro, uno a su fantasía, uno a mi realidad. Esa semana llamé a mi abuelo, William. Él era el único que me hablaba sin esperar nada a cambio. Cuando contestó, ni siquiera lo saludé. Me llamaban patrocinador, dije. Exhaló lentamente. Entonces, es hora de que aprendan qué pasa cuando un patrocinador deja de patrocinar. Tenía razón, no necesitaba venganza disfrazada de rabia. Necesitaba precisión, así que empecé a prepararme. Imprimí todos los registros de pago y los organicé por mes como expedientes. Descargué el clip de audio, guardé capturas de pantalla del chat grupal, los memes, las risas, los chistes de mi padre. Incluso saqué el informe crediticio que mostraba el fallo del sistema del año pasado. Para cuando terminé, mi apartamento parecía una sala de pruebas. No pensaba confrontarlos. Todavía no. Quería que el silencio hiciera su trabajo primero para que se preguntaran por qué nunca llegó el siguiente pago de la hipoteca, porque el silencio, había aprendido, hace que la gente hable más fuerte. Cuando finalmente se comunicaran, no sería para disculparse, sería para entrar en pánico, y entonces les recordaría que lo único más caro que la traición son las pruebas. La noche de la fiesta, el aire de Chicago se sentía pesado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Llegué 10 minutos tarde a propósito. El salón de banquetes brillaba dorado y verde, los mismos colores que mi madre siempre elegía. Tonos de realeza, solía llamarlos. Los camareros flotaban entre las mesas con copas de champán. Todos sonreían de esa manera tensa y teatral que tienen las familias cuando fingen que todo está bien. Me quedé de pie junto a la entrada un segundo mirando. Una presentación de diapositivas se reproducía en una pantalla grande. Vacaciones, fotos familiares, días festivos. Cuando apareció una imagen de la casa, la multitud aplaudió. La voz de mi madre, dulce y orgullosa, resonó por los altavoces. Construida con amor, conservada con confianza y ahora transmitida con orgullo. Confianza. La palabra golpeó como estática. Caminé hacia los tacones delanteros, golpeando contra el suelo de mármol. Nadie me detuvo. Tal vez no creyeron que aparecería. Tal vez olvidaron que nunca falto a una fecha de parto. Lindsay estaba en el escenario, micrófono en mano, sonriendo para las cámaras. «Este hogar representa sacrificio y amor», dijo. «Todos hemos trabajado tan duro para mantenerlo». Casi me reí. Trabajé. Quería aplaudir la actuación. En cambio, esperé hasta que los aplausos murieran. Luego di 2 pasos hacia adelante. El micrófono chirrió mientras hablaba. No planeaba decir nada esta noche. Empecé firme, uniforme, pero ya que estamos celebrando el legado, hablemos de lo que realmente costó. Algunas cabezas se giraron. La sonrisa de mi madre vaciló. «Taylor», comenzó a advertir en su tono. «Esto no es», levanté una mano. «Seré rápido». Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña memoria USB. «¿Alguien podría ayudarme a reproducir esto?» Mi primo, curioso, lo conectó a la computadora portátil conectada al proyector. La pantalla parpadeó. Al principio, solo había un leve ruido de fondo. Luego, la voz de mi madre llenó la clara,
familiar, despiadada del orador. Ella ya no es de la familia, dijo. Es solo una madrina. Se oyeron jadeos por toda la sala. Alguien dejó caer un vaso. El tintineo resonó. Mi padre se removió en la silla. Lindsay palideció. No los miré. Pasé al siguiente archivo. Una captura de pantalla del chat familiar apareció en la pantalla. El meme de un hombre entregando su billetera. Los comentarios. Gran energía de patrocinadores. El texto de mi padre seguía debajo. Mantengan al donante feliz. Me volví hacia la multitud. Así es como se ve el legado familiar en nuestra casa. Luego vino la diapositiva final, mi hoja de cálculo. Filas y filas de pagos etiquetados y fechados. Hipoteca, impuestos, reparaciones, seguro. El total circulado en rojo 211.724. Esto, dije en voz baja, es el costo de su legado. Silencio. Incluso el aire se sentía quieto. El rostro de mi madre se endureció, luego se quebró. «Nos estás humillando», susurró. La miré a los ojos. «No, estoy aclarando las matemáticas». Mi padre se levantó de su silla, su voz aguda. «No vienes aquí y avergüenzas a tu madre en su cumpleaños». «¿Vergüenza?», dije con calma. «¿Te refieres a cuando usaste mi puntaje de crédito para pedir un préstamo el año pasado?» Su boca se abrió y luego se cerró. «También tengo ese papeleo». Lindsay se puso de pie, con la voz temblorosa. Se suponía que era ayuda familiar. Todos estuvimos de acuerdo. Nosotros interrumpí. «Es curioso, no recuerdo haber firmado ese acuerdo. Estaba demasiado ocupado pagando tus facturas». Un murmullo se extendió por la habitación. Parientes susurrando, ojos moviéndose entre pantallas y rostros. La mano de mi madre tembló al alcanzar el micrófono. Las familias se apoyan mutuamente. Eso es el amor. Me acerqué. No, mamá. Las familias se agradecen mutuamente. El amor no viene con facturas. La habitación quedó completamente en silencio. La presentación de diapositivas se congeló en la imagen de la casa, su porche delantero bañado en una luz cálida, el letrero de madera de Hogar Dulce Hogar balanceándose suavemente. Lo miré, dándome cuenta por primera vez de lo pequeño que parecía comparado con todo lo que había renunciado por él. Entonces, desde el fondo de la habitación, una voz familiar rompió el silencio. Suficiente. Cabezas se giraron. Mi abuelo, William Robinett, estaba de pie junto a la puerta, bastón en mano, con los ojos ardiendo a través de la multitud. Se movió lentamente hacia nosotros, el sonido de su bastón golpeando el suelo, más fuerte que los murmullos a su alrededor. Se detuvo a mi lado, tomó el micrófono y se enfrentó primero a mi madre. «Criaste a un ladrón», dijo en voz baja, con palabras más hirientes que un grito. Se giró hacia mi padre y hacia un cobarde. Jadeó de nuevo. Los labios de mi madre temblaron. «Papá, por favor». Levantó una mano. «Ya he oído suficientes excusas, Taylor», dijo, volviéndose hacia mí. «Leí tu mensaje. Hiciste bien en mantenerte firme». La multitud guardó silencio, pendiente de cada palabra. «La semana pasada», continuó, «cambié el fideicomiso. El nombre de Lindsay desapareció. La propiedad y las cuentas familiares son tuyas ahora». Lindsay se quedó boquiabierta. «Tú no puedes hacer eso». El abuelo no la miró. «Un legado no es un derecho de nacimiento», dijo. «Es un comportamiento repetido, y tú no has repetido nada más que codicia». La habitación estalló, medio en susurros, medio en un silencio atónito. El rostro de mi madre palideció, luego se sonrojó, luego palideció de nuevo. Parecía que quería gritar, pero no salió ningún sonido. Tomé el micrófono con voz firme. «Cambiaste las cerraduras», dije, haciendo eco de su mensaje.
Pero cambié las llaves, dejé la pila de facturas en la mesa de regalos junto a los regalos envueltos, me dirigí a la salida y salí. Nadie me detuvo. Ni una sola persona me llamó por mi nombre. Las puertas se cerraron tras de mí con un suave clic, de esos que suenan más a libertad que a un final. Afuera, el aire nocturno era fresco contra mi piel. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, reflejándose en el río como fragmentos de algo finalmente roto y finalmente mío. Me ajusté la chaqueta y exhalé. Por primera vez en años, no le debía nada a nadie. 72 horas después, llegó la notificación. Transferencia bancaria entrante, 211 mens, $7.24, sin nombre del remitente, sin disculpas, solo dígitos, limpios, fríos y definitivos. Me quedé mirando el número un momento, luego cerré la laptop y dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El silencio que siguió no fue vacío. Se lo merecía. Preparé té en lugar de café esa mañana, sin alarmas, sin llamadas, sin mensajes pidiendo ayuda. Por una vez, el mundo se sentía en equilibrio. Le respondí a su abogado con una sola línea. Transacción recibida. No fue necesario contactar más. Entonces borré el hilo. Más tarde esa semana fui en coche a casa de mi abuelo. Estaba en el porche, con una taza de té en la mano, esperando como si supiera que vendría. «Pagaron», dije. Asintió. «Por supuesto que sí. La culpa siempre paga tarde, pero paga». Nos sentamos en un silencio cómodo un rato antes de que volviera a hablar. «El perdón requiere responsabilidad, Taylor. No se lo han ganado». «Lo sé», dije. «La paz no necesita su permiso». Sonrió levemente. «Ahora pareces alguien que por fin entiende el precio de la libertad». Cuando me fui, el sol estaba bajo y cálido, tiñendo el porche de dorado. Me di cuenta de que la paz no se anuncia sola. Simplemente llega silenciosamente después de que el ruido se apaga. Cambiaron las cerraduras. Fue lo primero que hicieron por mí en años. Cambiaron las cerraduras. Cambié mi vida. Y por una vez, el silencio entre nosotros no dolió. Se sintió limpio. Solía pensar que la familia era algo que se ganaba dando lo suficiente. Ahora sé que el amor verdadero no te factura. Así que si alguna vez has tenido que separarte de personas que comparten tu misma sangre, debes saber esto. No estás solo. Comparte tu historia abajo y suscríbete, porque en algún lugar otra persona está aprendiendo la misma verdad. Yo la aprendí. La paz no se da,